Buenas familia, hoy os voy a enseñar mi receta secreta de bizcocho de chocolate, esponjoso como una nube y delicioso, no os la podéis perder, así que venga, vamos al lío con la receta, que empezamos. Lo primero que vamos a hacer es preparar nuestro molde, o bien le ponéis aceite, mantequilla, alguna materia grasa con harina, el desmoldante casero que va muy bien, que os lo voy a dejar aquí, o bien le ponéis papel, lo que queráis. Lo vamos a tener ya preparado. Y vamos a precalentar el horno a 170 grados y yo lo voy a hacer solo con calor abajo. A mí me gusta hacer los bizcochos solo con calor abajo y en el último momento darles un toquecito de calor por arriba. Mirad, tengo por aquí ya 150 gramos de cacao de los desayunos. Podéis utilizar marcas como Colacao o Nesquik. Yo suelo utilizar esta, que es de Mercadona, y me gusta porque chocolatea muy bien la leche. 150 gramos de cacao de los desayunos, que le vamos a incorporar 250 gramos de harina común todo uso, un sobre de levadura o polvo de hornear 16 gramos, 150 gramos de azúcar. Y como veis, este bizcocho, al contrario que muchos que comenzamos batiendo los huevos, vamos a comenzar mezclando los secos. Lo voy a mezclar así un poquito. No he tamizado la harina, no he tamizado el cacao, nada, Lo mezclamos así un poco y listo. Yo lo voy a hacer en la batidora de pie y voy a utilizar esta pala mezcladora. Si no tenéis, no os preocupéis, lo hacéis a mano con las varillas y sin ningún problema, Así que lo primero que vamos a hacer ahora es poner todos los secos junto con el aceite para que se vaya mezclando. Tengo aquí 150 mililitros de aceite de girasol. Y ahora lo que vamos a hacer es que esto se mezcle bien. Vamos a mezclarlo muy bien. Y ahora que prácticamente se han bebido todo el aceite, un truquito que os doy es que siempre potenciéis el sabor de vuestros bizcochos de chocolate, o bien con un poquito de canela, como voy a hacer yo, o con un poquito de café. Potencia muchísimo el sabor del chocolate y quedan deliciosos. Media cucharadita de canela, aquí un tip que no os podéis perder. Vamos para adentro y vamos a seguir mezclando. Ahora lo que vamos a hacer también es incorporar los huevos uno a uno. Vamos a poner uno, vemos que esté bien, lo echamos para adentro y hasta que no haya absorbido este huevo la mezcla, no incorporamos el segundo, y así con todos. Si es necesario, vamos a parar nuestra batidora y a bajar toda la mezcla de las paredes para que se integre muy bien el huevo. Y una vez que se hayan integrado muy bien los huevos, vamos a incorporar la leche, que son 150 mililitros, en 2 veces. Ya tenemos la mezcla lista, vamos a retirar la pala y a bajarlo de las paredes con la ayuda de una espátula. Nos aseguramos bien que esté todo bien mezcladito y lo pasamos ya a nuestro molde. Y creedme, de verdad, vais a ver cómo sale este bizcocho de delicioso. Hace muchos años que lo hago en casa, hago el doble de cantidad para los desayunos en una bandeja rectangular y lo corto a cuadrados, pero también lo utilizo muchísimo para tartas. Vamos a llevarlo al horno a 170 grados, yo lo pongo solo con calor abajo y lo voy a pinchar. Cuando casi esté hecho, que el palillo salga prácticamente limpio, pongo calor arriba y abajo para que termine de hacerse. Han pasado 40 minutos y mi bizcocho está listo. Lo desmoldamos y sin quitarle el papel de cocina lo vamos a cubrir con un paño de algodón que va a ayudar a que se retenga un poquito el calor y el vapor y hará que la miga esté mucho más tierna. Lo vamos a dejar que enfríe por completo. Puedes dejarlo así o decorarlo con un poquito de azúcar glass. Y ahora sí que podéis ver el interior de nuestro bizcocho, una miga súper tierna, súper esponjoso y además muy jugosito. Os invito a que hagáis este bizcocho porque no os va a decepcionar, todo lo contrario, lo repetiréis una y mil veces. Espero que os haya gustado la receta de hoy y nos vemos como siempre en el próximo vídeo con otra receta fácil y deliciosa como esta. Que aproveche, familia.